Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones de Dios de parte de la Iglesia de Cristo en Mérida Sur, Venezuela. Continuaremos nuestro estudio sobre la idolatría. Ahora vamos a estudiar la idolatría en la era patriarcal, parte 3. Hemos tenido ya 5 lecciones, 2 sobre los orígenes de la idolatría y 3 con respecto a la era patriarcal. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Resumen de la lección anterior. José, por la gracia de Dios, llega sano y salvo a Egipto, después de que sus hermanos habían acordado matarle y luego venderle. Él manifestó: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Génesis 50:20, Nueva Traducción Viviente. José llegó a ser el segundo en autoridad en los tiempos del faraón Sesostris II de la 12ª dinastía. 70 descendientes de Jacob migraron de Canaán a Egipto, permitiéndoseles vivir en la tierra de Gosén. Estando allí y pasando muchos años, el pueblo hebreo creció de manera extraordinaria. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Éxodo 1:7, Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Ese tiempo después, según estudiamos, ocurrió siglos después. Este faraón que se levantó era Seti I, padre de Ramsés II. Estos, según la historia egipcia, pertenecían a la 19ª dinastía, de manera que de José al tiempo de Moisés pasaron 8 dinastías, unos 5 siglos de historia. Egipto, durante el periodo medio de su historia, sufrió la primera invasión extranjera de mano de los Hicsos, quienes eran semitas. Seti I, previendo que nuevamente los semitas, es decir, que los hebreos, bien sea solos o aliados con los Hicsos, se levantaran nuevamente y se apoderaran del imperio, ordenó: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Éxodo capítulo 1, versículos 9 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. El plan consistió en subyugar con trabajos forzados al pueblo existente y asesinar a todos los hijos varones que iban naciendo. Pero como no funcionó, entonces ordenó lanzarlos al Nilo. Entre ellos hubo un niño que fue colocado por su propia madre en una canastilla en el río Nilo, pero no para matarlo, sino que concibiendo un plan maravilloso logró no solo que el niño sobreviviera, sino amamantarlo y educarlo. Este niño hebreo, criado por su propia madre, fue entregado a la mujer que lo adoptó, a hija de Seti I y hermana de Ramsés II. La princesa le puso por nombre Moisés, que en egipcio significa nacer y en hebreo significa sacar, dando a entender que su hijo nació cuando lo sacó del agua. Moisés fue educado en los primeros años de vida por su madre, enseñándole sobre los patriarcas,
sobre Abraham, Isaac, Jacob y el Dios de ellos, el cual era el único Dios verdadero. También fue criado e instruido en todo lo referente a la cultura egipcia, incluyendo la política y la religión. 40 años estuvo Moisés en el palacio de Seti I. Luego, cansado de ver a sus hermanos oprimidos por los egipcios, asesina a uno de ellos y huye al desierto de Madián. El faraón se entera de lo ocurrido y lo busca para matarlo. Muere Seti I y sube al poder Ramsés II, el hermano adoptivo de Moisés y con el que le tocará enfrentarse. Transcurren 40 años más de la vida de Moisés, ahora en el desierto como pastor. 40 años de experiencia como líder en Egipto, más 40 años de experiencia como pastor. Esto nos enseña que Dios no busca gente preparada, busca personas para prepararlas en la universidad de la vida. Es muy probable que la situación actual de cada uno de nosotros, las diversas situaciones por las que estemos pasando, sea parte de la experiencia que Dios quiere que tengamos para que maduremos y prepararnos para la misión que debemos afrontar, tal y como sucedió con Moisés. En la ronda de preguntas de la lección anterior, se me preguntó la razón por la cual la Biblia no menciona el nombre de los faraones. El siguiente artículo fue tomado de la página web Noticias Israel, la arqueología y el Éxodo. Sin embargo, hay que admitir que la documentación egipcia del periodo del Éxodo es escasa. ¿Por qué? Tenemos que entender cómo el mundo antiguo veía la idea de la historia registrada. La gran mayoría de las inscripciones encontradas en el mundo antiguo tienen un objetivo específico: glorificar las hazañas del rey y mostrar todo su poder militar. En el Museo Británico de Londres se exponen inscripciones de las paredes del palacio del emperador asirio Sennacherib. Sanjerib dice ahí, pero es el emperador asirio Sennacherib. En ellas se muestran escenas de las campañas militares de Sennacherib del siglo VIII a.C., incluyendo representaciones gráficas de enemigos destruidos, decapitaciones, empalamientos, etc. El propio Sennacherib o Sanjerib es representado como algo grandioso. Pero hay un elemento que falta en estas inscripciones: no hay asirios muertos. Esto es coherente con el estilo histórico de la antigüedad. Los acontecimientos negativos, los fracasos y los defectos no se representan en absoluto. Cuando una nación sufre una derrota vergonzosa, suele blanquear los errores y destruir las pruebas. El primer historiador objetivo, conocido según nuestra definición moderna del término, fue el escritor griego Heródoto. Se le suele considerar el padre de los historiadores por su intento de recopilar un registro histórico desapasionado de la guerra entre griegos y persas 800 años después del Éxodo, fechado en el siglo XIII antes de la era cristiana. Esto no significa que las primeras civilizaciones no registraran los acontecimientos, solo que su propósito era más la propaganda que la creación de cualquier tipo de registro histórico objetivo. Esta idea tiene importantes ramificaciones para la arqueología y el Éxodo. Lo último que los antiguos egipcios querían registrar era vergüenza de ser completamente destruidos por el Dios de una insignificante nación esclava. ¿Querrían los egipcios conservar los detalles de la destrucción de campos, rebaños y primogénitos, además de la muerte del faraón y de todo su ejército egipcio en el Mar Rojo? En otras palabras, no esperaríamos encontrar una atención destacada a la humillación de Moisés al faraón, aunque ciertamente ocurrió. En un acontecimiento importante, la batalla de Cádex en el río Orantes entre los hititas y el faraón egipcio Ramsés II, ambos bandos la registran como una gran victoria y se representa como tal. Curiosamente, la Torá es única entre toda la literatura nacional antigua en el sentido de que retrata a su pueblo tanto en la victoria como en la derrota. Los judíos y a veces sus líderes aparecen como rebeldes, quejumbrosos, constructores de ídolos y sí, descendientes de esclavos. Esta representación objetiva confiere a la Torá una gran credibilidad. Como dijo el escritor Israel Sangwill, la Biblia es un libro antisemita. Israel es el villano, no el héroe de su propia historia. Solo entre las epopeyas busca la verdad, no la heroicidad. Esto lo tomé, como les dije, de la página web israelnoticias.com
Arqueología, la arqueología y el éxodo. Noticias de Israel, la arqueología y el éxodo. También estuve averiguando acerca de los nombres de los reyes egipcios. ¿Por qué Moisés cuando escribió no nombró a Seti I o no nombró a Ramsés II? ¿O por qué no nombró a Sesostris II de la época de José? Y esto fue lo que encontré. Unos pocos egiptólogos, mantenedores de la postura crítica radical, han argumentado que un autor antiguo hubiera ciertamente mencionado los nombres de los reyes egipcios contemporáneos. Pero la verdad es que la ausencia de tales nombres en la literatura hebrea hasta la época de Salomón apoya en realidad lo antiguo de su redacción. La costumbre del lenguaje oficial egipcio en el Nuevo Imperio, que abarca desde la 13ª dinastía, de la cual Seti I, el padre de Ramsés II, ambos faraones en los días de Moisés, era la de referirse al rey simplemente como faraón, sin unir su nombre al título. Mientras los israelitas estuvieron en Egipto, se amoldaron a esta práctica, tomado del libro Evidencia que exige un veredicto, volumen 2, de John McDowell, el capítulo 10. Y es interesante y aprovecho la oportunidad para hablarles a ustedes de cómo es la crítica bíblica. Si la crítica bíblica se hace de manera objetiva, esta se divide en dos tipos. La crítica baja, que es de naturaleza verbal e histórica y que se limita a las palabras o situación de las mismas, tal como aparecen en los textos, en los manuscritos o en los impresos, en las versiones antiguas y en otra fuente legítima de consulta, también es conocida como crítica textual. Y tenemos también la alta crítica, que consiste en el ejercicio del discernimiento con respecto al texto, sobre razones sacadas de la naturaleza, forma, método o argumentos de los diferentes libros, la naturaleza y la relación del contexto, la relación de los pasajes entre sí, las circunstancias conocidas de los escritores y la de aquellas personas para cuyo uso inmediato escribieron. Como se pueden dar cuenta, la crítica alta no se opone a la crítica baja, ambas se complementan. Pero lamentablemente, algunos allegados a la crítica alta o a la alta crítica, también conocida como la postura crítica radical, han hecho que ésta haya perdido el carácter de su definición y se convirtiera en todo lo contrario a la crítica bíblica o baja crítica. Sus defensores han sido influenciados por escuelas y algunos escritores que se oponen rotundamente no solo a la revelación divina de las escrituras, sino a la intervención de Dios de manera sobrenatural en la historia humana. Estos se han encargado de distorsionar la historia bíblica en 3 puntos. Punto número 1. Dicen que el Antiguo Testamento es esencialmente ahistórico, es decir, no contiene una historia precisa de Israel. 2. La religión de Israel es totalmente natural, no sobrenatural, en su origen y desarrollo. En pocas palabras, Dios no actuó en realidad en la historia de Israel. Los hebreos solo creyeron que lo había hecho. Y el punto número 3, la historia y la religión de Israel son básicamente fraudulentas. En estos 3 puntos se basan los de la alta crítica radical o la postura crítica radical. Y ahorita en esta lección es importante que conozcamos sobre esta postura. Estos son aquellos que niegan la mano y el poder del Dios creador, la existencia de la primera pareja humana, el diluvio y las plagas en Egipto. Son aquellos que niegan la historicidad bíblica fundamentándose en que Moisés no dio nombre a los faraones. Algunos de ellos piensan que no fue Moisés el escritor del Éxodo. Son los mismos que niegan la existencia del Jesús histórico y los pocos que no lo hacen niegan entonces sus milagros. Niegan que Moisés haya sido monoteísta. La idolatría en la era patriarcal, tercera parte. Desde el llamado a Moisés hasta el Sinaí. Aquí tenemos nuestro cuadro de la línea del tiempo. Ya hemos estudiado de la era patriarcal la parte 1, que iba desde Abraham hasta José. La parte 2, que fue la lección pasada de José a Moisés. Y hoy vamos a estudiar la parte 3,
que va desde Moisés hasta el Sinaí. El llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este es el mismo monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí encontramos el concepto o la definición de lo que es la teofanía, que es una manifestación física de Dios. Hasta ahora, hasta este momento, Dios se había manifestado al hombre a través de un ser espiritual visible, al que la Biblia llamaba el ángel de Jehová. Lo hizo en Agar, con Agar, ahí están los pasajes bíblicos, con Abraham, con Jacob. A ninguno de ellos le declaró su nombre. Agar le puso un nombre. Génesis 16, 12 al 14. Abraham le llamó mi señor. Génesis 18, 30. Jacob se atrevió a preguntarle su nombre. Génesis 32, 29. Ahora se manifiesta a través de un elemento físico, una zarza que no se quema, mostrando así su poder y lo sobrenatural de su presencia. La voz que salía de la zarza ardiente se presentó a sí mismo y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ese entonces no se conocía el nombre de Dios, pero se conocía la existencia de un Dios único y verdadero. Lo llamaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El mismo que Abraham había enseñado que era único, la misma fe monoteísta que inculcó en su hijo Isaac, y este a Jacob, y este a sus hijos. El mismo y único Dios que cuidó y bendijo a José, y este sirvió. El Dios del que había oído hablar Moisés en sus primeros años de vida. La zarza ardiente, no consumida por el fuego, es el primer milagro relacionado con el Éxodo. Tiempo después, en el mismo monte Sinaí, Dios se le manifestaría al pueblo hebreo, y esto fue lo que les dijo: pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego, en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Deuteronomio 4, 15 al 18. Y de la manera como no se presentó ninguna figura del Señor allá cuando habló a los hebreos en el monte Sinaí, tampoco se le presentó una figura del Señor cuando habló en el mismo Sinaí, en el desierto de Sinaí, por medio de la zarza ardiente a Moisés. Nuestro Dios, aunque se manifiesta físicamente, no permite que sea representado de la manera como el ser humano pretende representarlo. Su presencia es vida y la vida es representada de la manera como Él lo hizo y no a través de cualquier elemento inanimado. Dios escucha y ve al afligido. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios ve y escucha al afligido, hermano. Dios actúa. He descendido para librarlos, para sacarlos, para llevarlos.
Dios es un Dios de acción. La misión de Moisés. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3, 10 al 12. Hermanos, Dios actúa a través de su gente. Dios iba a actuar a través de Moisés. La humildad de Moisés prevalece aquí. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nosotros solos no somos nada. Y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. Cuando formamos equipo con Dios, cuando usted y yo formamos equipo con Dios, somos humanos, somos su cuerpo. La iglesia, hermano, la iglesia es la manifestación física de Dios en este tiempo. Dios actúa a través de su iglesia. Dios actúa a través de usted y a través de mí. Dios da a conocer su nombre. Éxodo 13:13 dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios, tiene nombre. Yo soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La palabra yo soy viene de 4 consonantes hebreas llamadas el tetragramatón. El hebreo se lee de derecha a izquierda, no como nosotros que leemos de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda. Yo soy el que yo soy. Tetragramatón, el yihá, bijá. Yihá, bijá. ¿Qué significa el yihá, bijá? Viene del verbo hebreo ayat, que significa ser. Yo soy el que soy, seré el que seré. Antes que un nombre, el tetragramatón, yihá, bijá, define un estado, el eterno, el autoexistente, el que existe en sí mismo, el que es, era y será. Yo soy el que soy. ¿El que soy qué? Depende de la necesidad que tuviera el hebreo. Depende de la necesidad que usted tenga. Yihá Elohim, yo soy tu Dios. Yihá Nisi, yo soy tu bandera, tu milagro. Jireh, yo soy el que provee. Shalom, yo soy tu paz. Yihá Xikeno, yo soy tu justicia. Yihá Rafa, yo soy el que te sana. Yihá Sebob, yo soy tu ejército. Yihá Asa, yo soy tu hacedor. Yihá Sama, yo estoy presente. Yihá Rahab, yo soy tu pastor. Entonces yo soy el que soy qué. La necesidad que usted tenga es nuestro Dios. Dios es nuestra bandera, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra paz, Dios es nuestra justicia, Dios es el que nos sana, Dios es nuestro ejército, Dios es nuestro hacedor, Dios es nuestro presente, Dios es nuestro pastor. Y luego en el Nuevo Testamento yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, el gran yo soy, representado en nuestro Señor Jesucristo. Yihá Ankades, yo soy el que te santifica. Luego, después de un largo diálogo del que hablaremos más adelante, Moisés acepta la comisión dada.
Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todo lo que procuraban tu muerte. Había muerto ya el faraón Seti primero y todos aquellos que odiaban a Moisés, por lo que Moisés regresa a Egipto. Moisés en Egipto. Llega a Egipto como un prófugo de la justicia, porque aunque Seti primero haya muerto, Ramsés II, su seguidor, sabe que Moisés era buscado. Moisés, por lo tanto, llega a Egipto como un prófugo de la justicia. Y le toca ir nada más y nada menos que ante el número uno en Egipto, ante el faraón. Entonces usted puede imaginarse un prófugo de la justicia tener que ir a presentarse nada más y nada menos que ante el número uno de Egipto, ante el faraón. Faraón Ramsés II había sido un hermano de crianza, quien ahora lo consideraba traidor, un elemento o un ingrediente más añadido a la situación de Moisés, que no era para nada fácil, hermanos, lo que le estaba tocando a Moisés. A Moisés le iba a tocar convencer al pueblo hebreo de que él es el comisionado por Dios para sacarlos y también le va a tocar enfrentarse a Faraón. Todo el mundo en contra, incluyéndolo a él mismo, quien no se tenía confianza a sí mismo. Entonces, por eso podemos entender un poco el por qué Moisés puso tantas excusas, que yo soy tardo para hablar, que si yo voy entonces, ¿quién me va a creer? Y todas esas excusas que puso en Éxodo capítulo 3. No era nada sencillo el trabajo que le iba a tocar a Moisés. Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Éxodo 7, 1 al 5. Ahora, aquí hay que analizar muchas cosas, hermanos. Primero, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y estas clases son sobre la idolatría. Recuerda, hermano, no es que Dios constituiría divino a Moisés. No es que Dios esté fomentando el politeísmo, estableciendo dos dioses. Te he constituido Dios para Faraón. Faraón, Moisés, te va a ver poderoso. Yo voy a hacer que Faraón te vea como un Dios. Faraón no te va a ver como el prófugo de la justicia egipcia. Tampoco te va a ver como su hermano mayor que huyó. Tampoco te va a ver como el traidor de la familia. Te va a ver como un Dios. Moisés sería la cara visible del poder de Dios. Espero que esto se haya entendido. No era que Dios estaba constituyendo a Moisés como Dios. Estaba constituyendo a Moisés Dios para Faraón. Y Aarón, su hermano, iba a ser su profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mando y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje de su tierra a los hijos de Israel. Moisés, al ser la cara visible del Dios invisible, iba a decir y a hacer lo que Dios mandara. De esa manera, Aarón sería su profeta. El propósito, que Faraón deje ir de Egipto a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. El corazón de Faraón sería endurecido, no iba a escuchar.
mas iba a haber el poder de Dios. Grandes juicios iban a ser ejecutados sobre cada uno de ellos. Regresemos un momento nuevamente al capítulo 4. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermanos, Dios iba a hacer muchas maravillas, pero sabía que ninguna de ellas haría que Faraón torciera su brazo. Solo una, la que más le dolería: la muerte de su primogénito. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Los juicios de Dios, hermanos, sobre Egipto, sus grandes maravillas reflejadas en cada una de las primeras 9 plagas, tenían al menos 3 propósitos. Uno, que los egipcios, no solo Faraón, no solo su ejército, sino el pueblo en general, supieran que Jehová es Dios. Dice Éxodo 9:14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Número 2, que Faraón, el pueblo y todas las naciones vieran el poder del único Dios por encima de sus dioses. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Y 3, que el pueblo hebreo también viera el gran poder de Dios y la diferencia que hubo entre el juicio a Egipto y la misericordia para con ellos. Él era su Dios y no los dioses egipcios. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios mostraría que tiene el control sobre cada criatura que ellos llaman dioses. En Jetro, hermanos, se cumplió el propósito. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio, en presencia de Dios. Éxodo 18:10-12, nueva traducción viviente. Jetro era politeísta y reconoció que el Señor es más grande que todos los demás dioses. Como vimos, Dios ya sabía que la única plaga que iba a hacer que Faraón dejara ir al pueblo hebreo de Egipto era la de los primogénitos. Lo había dicho antes y lo estudiamos hace un momento. Y uno se puede preguntar, entonces, ¿para qué las 9 plagas restantes? Pues para cumplir estos 3 propósitos que acabamos de estudiar. Uno, que Faraón y el pueblo egipcio supiera que hay un Dios. 2, que ese Dios es único y verdadero por encima de cualquiera de sus dioses o de lo que ellos creían que eran sus dioses. Y 3, para que el pueblo hebreo se convenciera que Jehová es Dios único y verdadero y no los dioses a los cuales ellos estaban acostumbrados a ver por sus 400 años de la vida en Egipto. Pero estos 3 propósitos eran lo que Dios tenía para las plagas en Egipto. Ahora quiero, hermanos, que veamos cómo es la postura de la alta crítica radical conforme a las plagas. Recordemos que los postulantes de la alta crítica radical se centran en 3 puntos. 1,
Dicen que el Antiguo Testamento es esencialmente ahistórico, es decir, que no contiene una historia precisa de Israel. 2, que la religión de Israel es totalmente natural, no es sobrenatural en su origen y desarrollo. En pocas palabras, Dios no actuó en realidad en la historia de Israel. Los hebreos solo creyeron que lo había hecho. Y 3, dicen que la historia y religión de Israel son básicamente fraudulentas. Esta postura, hermanos, ha encontrado una explicación científica, entre comillas, a los eventos ocurridos en Egipto. Como históricamente no pueden negar lo acaecido, buscan la manera de negar lo sobrenatural de lo acontecido. Recordemos que ellos dicen en el punto 2 que la religión de Israel es totalmente natural, no sobrenatural. Ellos son los que niegan los milagros del Señor Jesús. Y para esto, hermano, yo quiero que por un momento vayamos a 2 artículos en el Internet. El primer artículo que vamos a citar es un artículo tomado de la página web del National Geographic. Está en este link. Vamos a ir a esa página web. Estamos ubicados en la página web de National Geographic. Y el título es ¿Existieron las 10 plagas de Egipto? Vamos a avanzar un poco hacia abajo. Ante la pregunta de si estas plagas tienen una base histórica, algunos historiadores han encontrado referencias que remiten al reinado de Akenatón. Así las llamadas cartas de Amarna, tablillas que contienen la correspondencia entre la corte egipcia y otros estados del Próximo Oriente, informan de una plaga de peste que se había difundido desde Canaán al reino hitita y de allí a Chipre y a Akenatón, la capital de Egipto. En 2004 se descubrió en el poblado de los trabajadores de Akenatón, la moderna Tel en el Amarna, una alta frecuencia de pulgas y otros parásitos fosilizados que tenían las bacterias productoras de la peste, Yersinia piscis. En la estela de la tempestad se describe una serie de extraordinarios fenómenos atmosféricos que se observaron en Egipto como consecuencia de la erupción de un volcán. Sin embargo, la peste fue solo una de las 10 plagas mencionadas en el libro del Éxodo. Quizás se encuentra un eco de las demás en la estela de la tempestad, escrita en el tiempo del faraón Amosis, dinastía 18. En ella se describe una serie de extraordinarios fenómenos atmosféricos que se observaron en Egipto, como consecuencia muy probablemente de la erupción del volcán de la isla de Tera, actual Santorini en el Egeo. La devastadora erupción provocó tsunamis que llegaron hasta las costas de Egipto, y fenómenos como lluvia de cenizas, oscurecimiento del cielo, terremotos o comportamientos anómalos de los animales que sin duda dejaron de existir en todo el Mediterráneo oriental y por supuesto en Egipto. Cabe pensar que el recuerdo de este desastre, tal como se refleja en la estela de la tempestad, dio lugar a los relatos de tradición oral que más tarde inspirarían a los autores del Antiguo Testamento. También quiero que vayamos a esta otra página web que tengo aquí marcado. Códigooculto.com. Enigmas, 10 plagas de Egipto podrían explicarse por una cadena de desastres naturales. Las 10 plagas de Egipto, ¿una explicación lógica o un mensaje divino? Pongan atención al mensaje, hermano, porque en esto se basa los de la alta crítica radical para enseñar que las plagas en Egipto no fueron eventos sobrenaturales de parte de nuestro Dios, sino que son simplemente una lógica de un proceso científico o una cadena de procesos científicos de desastres naturales. Dice así, las 10 plagas de Egipto podrían relacionarse a desastres naturales y a la erupción del volcán Tera de Grecia, según estudios científicos. De este volcán Tera de Grecia, de la isla de Santorini, fue el que habló la página de National Geographic. Las 10 plagas de Egipto fueron generadas por el dios Yahvé para liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Según la Biblia, historiadores han propuesto que las plagas tienen explicación científica, específicamente surgida de la erupción del volcán Tera o Santorini de Grecia. Para comenzar, su ceniza pudo haber tornado rojas las aguas del río Nilo. En la Biblia, el dios Yahvé envió estas 10 plagas a Egipto con el fin de enviar un mensaje divino y someter al rey de Egipto. El historiador griego Heródoto estipuló que estos desastres pudieron haber ocurrido entre el 1570 y el 1550 a.C. 10 plagas de Egipto ocasionadas por el volcán Tera o Santorini.
En esa época se registró una serie de tormentas y lluvias torrenciales que devastaron Egipto. Esto aparece en la estela de la tempestad de Amosis primero. Estas tormentas se han vinculado al cambio climático ocasionado por la erupción del volcán Tera de la isla Santorini en Grecia, ocurrido en 1630 a.C. El biólogo Ciro Trevisanato, en su libro Las plagas de Egipto, mirada arqueológica, histórica y científica a la Biblia, expone que la erupción del volcán Tera es el evento que desencadenó las 10 plagas de Egipto. La primera plaga comenzó con el poder mágico y divino de Moisés, quien golpeó las aguas del Nilo con su báculo, transformándolas en sangre. Trevisanato concluyó que la ceniza del volcán Tera generó el color rojo sangre en el río, volviéndolo ácido. Del hecho, se han descubierto sedimentos al fondo del lago que conforman la delta del Nilo, sedimentos de origen volcánico. Otra teoría dice que la proliferación de las algas Haematococcus fluvialis y Euglena sanguínea pudieron haber tornado las aguas en rojo debido a la sustancia roja llamada astaxantina. La segunda es la plaga de las ranas. Por supuesto, debido a la contaminación de las aguas o al exceso de algas, las ranas abandonaron las riberas desplazándose hacia las ciudades. Un brote de algas también pudo haber sido tóxico y matado a los peces. Eso habría disminuido el consumo de huevos de anfibios, permitiendo una mayor reproducción. La salida de las ranas fuera del río habría permitido que los insectos se reprodujeran, provocando una infestación de piojos y pulgas, que fue la tercera plaga. La cuarta plaga de Egipto se interpreta como una horda de animales salvajes, como serpientes o escorpiones, pero de acuerdo a una de la revista Caduceus, esta cuarta infestación debe haber sido de moscas de los establos, que causaron flemones o forúnculos en las personas. La quinta plaga fue una enfermedad que mató a todo el ganado de Egipto. Esas muertes masivas deben haberse dado por la peste bovina, un virus. La sexta plaga habla de flemones dolorosos en la piel de humanos y animales. Esto puede ser viruela o haber sido causada por la proliferación de la mosca de los establos o de otra especie como la mosca doméstica, la cual puede acarrear la bacteria S. aureus. Otra erupción del Tera ocurrida en 1600 puede ser responsable de la séptima, octava y novena plaga. El granizo ardiente obviamente remite a roca lanzada por volcanes o a granizo, formado por la mezcla masificada de ceniza, gases volcánicos, junto con las tormentas eléctricas. La erupción también creó condiciones medioambientales propicias para la langosta de la octava plaga. El noveno desastre del cielo oscuro, por supuesto, se vincula a la gran cantidad de cenizas y nubes de humo del volcán Santorini. Y la décima plaga es más difícil de explicar. Se ha propuesto que un hongo en grano de cereal pudo haber matado a los primogénitos, ya que estos hijos varones comían primero, según costumbres antiguas. Pero esta matanza está muy dirigida a ellos específicamente. Por eso se ha especulado que el dios Yahvé empleó a diversos asesinos humanos, ángeles o tecnología divina misteriosa para realizar este cometido. Imagínense, hermanos. Entonces, esto es lo que se ve desde la parte científica y de lo que alimentando a la alta postura radical. O sea, que según ellos, todas las 10 plagas fueron una cadena de desastres naturales, comenzado por la erupción del volcán Tera de la isla griega de Santorini. Esta es la postura, o esto avala la postura radical de la alta crítica. Pero veamos qué sigue diciéndonos la Biblia. El poder del único Dios verdadero, por encima de los dioses egipcios. Primera plaga, el agua del río Nilo convertida en sangre. Éxodo 7, 15 al 25. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. En este evento, en esta primera plaga, fue vencida la fe en los siguientes dioses. Y quiero hacer énfasis en esto, hermano. Fue vencida la fe en los siguientes dioses. No que fueron vencidos los dioses, porque no se puede vencer lo que no existe. Pero sí se puede vencer la fe que tenía muchos egipcios, faraón y muchos hebreos en Egipto. Esa fe fue vencida. Esa fe en los siguientes dioses fue vencida.
Sobek, el dios de la fertilidad y del Nilo, representado con cabeza de cocodrilo, y Canún, dios de las aguas, dios del Nilo. La actitud de Faraón. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. De hecho, puso unos magos egipcios para que hicieran la misma hazaña que Dios había hecho en el río Nilo. Dios tiene el poder sobre el Nilo y sus dioses. La segunda plaga, la plaga de las ranas. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orá a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tu siervo y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Al igual que en la primera plaga, Faraón trató de igualar a sus dioses con el poder del Dios verdadero. Fue vencida la fe en los siguientes dioses. Eket era la mujer con cabeza de rana. No hizo nada para que las ranitas se fueran, o no hizo nada para que las ranitas no aparecieran. La actitud de Faraón. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Después que le quitaron las ranas, cuando tuvo reposo, volvió a endurecer su corazón y no escuchó a Moisés como Jehová lo había dicho. Dios tiene el poder sobre las ranas y sobre su diosa. La tercera plaga, los piojos mosquitos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Fue vencida la fe en los siguientes dioses. Geb era el dios de la tierra. Si Geb tenía el poder sobre la tierra, ¿cómo es que Moisés golpea el polvo de la tierra y este se convierte en piojos? Eso es lo que está mostrando el poder que Dios tiene aún sobre el polvo de la tierra. No era Geb, era Jehová el que tenía el poder sobre el polvo de la tierra. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Y la actitud de faraón, pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor había dicho. Dios tiene poder sobre la tierra y su Dios. Cuarta plaga, la plaga de las moscas. Éxodo 8, 20 al 32. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. En el antiguo Egipto, las moscas representaban tenacidad, coraje, vida eterna. Y en ocasiones también fertilidad. En antiguas tumbas egipcias han sido encontrados labrados en roca y amuletos con forma de mosca. Ser atacado por el insecto que reverenciaban debe haber sido un golpe inmenso para la mente egipcia. Fue vencida la fe en los siguientes dioses, Sobek y Jepri. También la mosca era un símbolo de valentía. Incluso una imagen de la mosca tallada en oro y puesta en un collar era entregada como símbolo al valor. Dios muestra su poder, control y soberanía. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y esto es interesante, hermanos, sobre todo para aquellos de la postura de la alta crítica radical. ¿Cómo es que las moscas molestaron a los egipcios y no a los israelitas?
la naturaleza hace acepción de personas, que lo expliquen ellos, que son los que niegan el poder sobrenatural de nuestro Dios. La actitud de Faraón. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y en el versículo 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Quinta plaga, la del ganado. El Señor le dijo a Moisés, ve ante el Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo liberas y lo sigues manteniendo aquí, el Señor usará su poder contra todos tus animales. Caerá una plaga sobre los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y las ovejas. Pero el Señor va a tratar diferente a los animales de los israelitas que a los de los egipcios. Ningún animal de los israelitas va a morir. El Señor fijó la fecha al decir que el Señor hará que esto suceda mañana, aquí en esta tierra. La mañana siguiente así lo hizo el Señor. Se murieron todos los animales de los egipcios, pero no murió ningún animal que perteneciera a un israelita. El faraón mandó a ver si algún animal de los israelitas había muerto, pero no murió ningún animal que perteneciera a un israelita. Sin embargo, el faraón se puso terco y no dejó libre a los israelitas. Éxodo 9, 1 al 7. Es interesante, hermanos, hacer notar que el faraón no dejó salir al pueblo hebreo a sacrificar de su ganado a Dios. Y la quinta plaga es la mortandad del ganado en sus distintas especies. También cabe resaltar la soberanía de Dios al decir el tiempo en que se cumpliría y la manera en que se cumpliría. No fue una cadena de un evento natural, de un desastre natural. Fue el poder de Dios en el tiempo de Dios. Muchos dioses egipcios eran esbozados como animales, particularmente vacas, toros y carneros. Amún, uno de los dioses más poderosos de Egipto, según la mitología egipcia, era esbozado como un carnero, al igual que Ra. Hathor, diosa del amor, era esbozado como una vaca. Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, era esbozado como un toro. Canún, un dios de la creación y el dios de la inundación del Nilo, era mostrado con una cabeza de carnero. Fue vencida la fe en cada uno de esos dioses. La actitud de Faraón. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Viene la sexta plaga, las de las úlceras. Éxodo 9, 8 al 12. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, tomen un poco de ceniza de un horno. Luego tú, Moisés, lanza la ceniza hacia arriba frente al faraón. La ceniza se va a convertir en polvo y se va a esparcir por todo Egipto. Cuando el polvo toque a un animal o a una persona, le saldrán llagas en la piel. Entonces ellos tomarán ceniza de un horno y se pararon frente al faraón. Moisés lanzó la ceniza hacia arriba y le salieron llagas a los animales y a la gente. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés porque a todos ellos y al resto del pueblo de Egipto le salieron llagas. Pero el Señor hizo que el faraón siguiera terco y no quisiera escuchar a Moisés y Aarón tal como el Señor había dicho. Éxodo 9, 8 al 12, PDT. Fue vencida la fe en los siguientes dioses durante esta sexta plaga. En la mitología egipcia había dioses cuyo poder era sanar a los enfermos. Entre ellos estaban Sekhmet, Khonsu e Imhotep. Esta plaga, al enfermar a los magos egipcios, contrarrestó la fe que ellos tenían sobre estos dioses sanadores. Dios estaba mostrando que él tenía el poder sobre las enfermedades y sus sanaciones. La actitud de Faraón, nuevamente, Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Séptima plaga, la plaga del granizo. El Señor le dijo a Moisés, ve mañana temprano, párate frente al faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, esta vez voy a atacar con todo mi poder, mandando plagas sobre ti, tu pueblo y tus servidores. Así te darás cuenta de que no hay nadie como yo en la tierra. Yo puedo utilizar mi poder y crear una plaga que te borre de la tierra a ti y a tu pueblo, pero he dejado que viva para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda la tierra.
Todavía estás en contra de mi pueblo. Aún no lo has dejado en libertad. Mañana voy a hacer que llueva granizo, más que el que ha caído en toda la historia de Egipto. Es Éxodo 9, 13 al 18 en la PDT. Pero antes de hacer llover el pesado granizo, Dios tiene misericordia de todo aquel que quiera escucharlo. Fíjense lo que dice. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y murieron cuando cayó el granizo. Y como estaba anunciada, ya que Dios es imposible que mienta, sobrevino la tan terrible plaga. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granito toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Interesante, ¿no? Según la alta crítica radical y la ciencia, los eventos de desastres naturales fueron a toda la tierra de Egipto, menos la tierra de Gosén. ¿Qué cosas, no? Que lo expliquen. Fue vencida la fe en los siguientes dioses. Nu, la diosa del cielo, y Chu, dios del aire, quienes fueron incapaces de proteger a los egipcios. En Egipto no llovía. La mayoría del agua provenía del Nilo, por lo que cuando se nublaba o llovía, los egipcios se asustaban. Creían que Ra, el dios del sol, viajaba por el cielo en su bote todos los días luchando contra las fuerzas del mal que trataban de detenerlo. El granizo le pudo haber parecido como un ataque a Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. El granizo también destruyó los granos de los campos, en un ataque a Nepri, dios del grano, y a Renenutet, diosa de la fertilidad y la comida, cuya incapacidad para proteger la cosecha de su pueblo quedó expuesta. La reacción de Faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orá a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepa que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Ya Dios le había dicho que Faraón, con la único que lo iba a hacer salir, era con la 10ª plaga. Y mentiroso, hermano. Se arrepiente por un temor pasajero, mas Dios es paciente. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. ¿Y cuál fue la actitud de Faraón? Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y entonces viene la 8ª plaga, la plaga de las langostas. El Señor le dijo a Moisés: ve al Faraón. Yo hice que él y sus servidores se pusieran tercos. Lo hice para poderles mostrar mis milagros poderosos. También lo hice para que les pudiera contar a tus hijos y nietos sobre los milagros y todas las maravillas que he hecho en Egipto. Ahí están los propósitos de Dios. Sabrán todos que yo soy el Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el Faraón y le dijeron: el Señor, Dios de los hebreos, te manda a decir: ¿cuánto tiempo más vas a seguir negándote a obedecerme? Deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, mañana voy a hacer que vengan langostas a tu país. Las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que les quedó después de las granizadas, y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. Invadirán tus casas, las casas de tus servidores y todas las casas de Egipto. Tus padres y abuelos nunca han visto algo parecido en toda su vida. Luego Moisés dio media vuelta y dejó al Faraón. Éxodo 10, 1 al 6, una palabra de Dios para todos. Los servidores del Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo va a causar problemas este hombre?
Deje libre ese pueblo para que pueda ir a adorar al Señor su Dios. ¿Todavía no se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes dígame quiénes van a ir. Moisés le dijo, vamos a ir todos nosotros, vamos a llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas y nuestro ganado. Todos tenemos que celebrar la fiesta del Señor. Entonces el faraón le dijo, ciertamente se ve que tienen malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes y creen que voy a dejar ir de Egipto a todos con sus hijos. Los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso fue lo que me pidieron desde el principio, pero no puede ir todo el pueblo. Luego el faraón ordenó que echaran a Moisés y a Aarón de su presencia. Después el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre Egipto para que vengan las langostas y acaben con todas las plantas que quedaron después de la granizada. Entonces Moisés extendió su bastón sobre Egipto. Luego el Señor hizo que todo el día y toda la noche soplara viento desde el oriente sobre el país. A la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas. Las langostas invadieron todo Egipto y se quedaron ahí. Nunca antes hubo ni volverá a haber tantas langostas como las que hubo ese día. Cubrieron la superficie de la tierra, haciéndola ver oscura. Se comieron todas las plantas y acabaron con todas las frutas y los árboles que había dejado la granizada. No dejaron nada. Rápidamente el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, cometí un pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Por favor, perdónenme esta vez y pídanle al Señor que se lleve esta plaga mortal. Moisés dejó al faraón y oró al Señor. Entonces el Señor creó un fuerte viento del occidente que se llevó las langostas y las echó al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en Egipto, pero el Señor hizo que el faraón volviera a ponerse terco y no dejara que se fuera el pueblo de Israel. Faraón no aprende. En la quinta plaga, la del ganado, no dejó que los hebreos llevaran su ganado, y la sexta plaga fue la muerte de su ganado. Ahora Faraón no está dejando ir a los niños. Fue vencida la fe en los siguientes dioses. Ningún dios egipcio, ni Amón, ni Mu, ni Ra, ni Osiris, ni ningún otro en quien ellos confiaban, tuvo el poder de prevenir ni de contrarrestar esta ni ninguna otra plaga. Dios le mostró que él, siendo el único Dios, sí tenía el poder. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Novena plaga, la plaga de las tinieblas. Faraón insiste en poner las condiciones. Una penúltima plaga para que cambie de actitud, aunque ya su corazón estaba endurecido por el pecado y por Dios mismo. Sin embargo, el libre albedrío estaba en su ser. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y adoren al Señor. Sus hijos pueden acompañarlos, pero no les permito llevarse sus ovejas ni su ganado. Pero Moisés les dijo, tienes que dejarnos llevar nuestros animales para que así tengamos con qué hacer sacrificio al Señor nuestro Dios. Los llevaremos, no vamos a dejar ni una sola cabeza de ganado. No sabemos exactamente qué necesitamos llevar para adorar al Señor nuestro Dios. Solo sabremos con qué adorar al Señor cuando lleguemos allá. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no lo dejara ir. Luego el faraón le dijo a Moisés, lárgate de aquí, ten cuidado, no vuelvas a venir a verme, porque si lo haces morirás. Entonces Moisés le dijo al faraón, tienes razón, no volveré a verte. Y en esta plaga fue vencida la fe en los siguientes dioses. En el dios Ra, que era el dios sol, y Amón, dios de dioses. La actitud de Faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no los dejara ir. Luego el faraón le dijo a Moisés, lárgate de aquí, ten cuidado, no vuelvas a venir a verme, porque si lo haces morirás. Vuelve a recaer sobre Moisés aquella sentencia que hizo que se mudara al desierto. ¿Se acuerdan? Pero ya Moisés no es el mismo. Su fe en el gran yo soy lo había revitalizado. Muy bien, respondió Moisés.
nunca más volveré a verte. Éxodo 10:29, nueva traducción viviente. Y viene la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. El Señor le dijo a Moisés, voy a traer solo una plaga más sobre el faraón y su pueblo. Después lo va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino que los va a echar de aquí. Dile a los israelitas, hombres y mujeres, que le pidan a sus vecinos joyas de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Además, todos los egipcios, incluso los servidores de Faraón, ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Moisés le dijo al Faraón, el Señor dice, alrededor de la medianoche voy a pasar por todo Egipto. Y todos los hijos mayores de toda la familia van a morir, desde el hijo mayor del Faraón que está sentado en su trono, hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en un molino. También morirá el hijo mayor de cada animal. En todo Egipto se gritará de dolor, como nunca antes se ha hecho ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas y a sus animales no les va a pasar nada. De esa manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán, váyanse ustedes y llévense a todo su pueblo. No me iré antes de que eso suceda. Después Moisés se retiró muy enojado de la presencia del faraón. El Señor le dijo a Moisés, el faraón no le prestó atención a lo que le dijiste, para que así yo pudiera mostrar mi gran poder frente a Egipto. Esa es la razón por la cual Moisés y Aarón hicieron todos esos milagros frente al faraón y por la cual el Señor hizo que el faraón fuera tan terco de no dejar ir de su tierra a los israelitas. En las plagas anteriores, ningún israelita había hecho nada para que la plaga no les tocara, pero en esta hay una gran diferencia. Los hebreos tendrán que hacer algo para que el ángel destructor no los toque a ellos. Es decir, para que pase por alto sus casas y era sacrificar un cordero de un año y con su sangre pintar los dinteles de la puerta para que la plaga no los tocara. Este acto iba a mostrar que Dios tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero también iba a mostrar que la fe en el Dios creador, su obediencia, iba a ser de gran bendición para todo aquel que decidiera aceptarlo como su único Dios verdadero. Ya había mostrado la falsedad de los otros tipos de fe en lo que usualmente llamaban dioses. No cualquier fe es válida ante los ojos de Dios, solo aquella que proviene de su palabra, como lo dice Romanos 10:17. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viene la salida de Egipto, mis hermanos. Los israelitas no se fueron con los bolsillos vacíos. Los israelitas hicieron lo que Moisés le había indicado. Pidieron a los egipcios ropas y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esas riquezas se convertirán en bendición o maldición según el uso que le dieron. Dios sigue mostrando su poder. Una columna de nube para protegerlos del sol y una columna de fuego para guiarlos y darles calor en las frías noches del desierto. Luego, hermanos, cruzan el Mar Rojo. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénale a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pit y Airot, entre Migdog y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Ahí está el mapa de la tradicional ruta de los israelitas cuando salieron de Egipto. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro del Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal Zephón. Aquí tenemos Pi-Hahiroth,
Aquí está Baal Zephón, aquí estaban acampados los israelitas, por aquí venía el ejército egipcio. Los israelitas tenían en el frente el Mar Rojo. Faraón pensaba que los tenía acorralados. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto, dijeron los hebreos al verse acorralados. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas, para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muro de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en su fuerza de combate. Torció la rueda de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaron los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró del mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Después toda la comunidad de Israel partió de Elín y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elín y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentaban junto a la joya de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y aquí comienza la murmuración y la quejadera de este pueblo hebreo, que tanto vemos reflejado en el libro de Éxodo y de Deuteronomio. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con eso los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 16, 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Y con esto llegamos al monte Sinaí, que va a ser nuestra próxima lección. Comenzaremos a estudiar la idolatría en la era judaica, la lección número 1. Bueno, hermanos, espero que esta lección, aunque un poco larga, haya sido de gran edificación para nosotros. Dios también nos ha encomendado a nosotros una gran misión. Podemos poner todas las excusas que queramos, pero es Dios el que actúa a través de nosotros. Cuídense mucho, mis hermanos. Nos vemos, si Dios permite, en la próxima lección. Que Dios les bendiga.